espero se encuentren muy bien. Vamos entonces a hablar acerca de la ruta metabólica gluconeogénesis. Hay que decir que es una ruta anabólica, es decir, que gasta energía. Tenemos entonces que gluco viene de glucosa, neo de nueva y génesis de síntesis. Entonces es una ruta que es la síntesis de nueva glucosa. ¿Y por qué nueva glucosa? Porque se sintetiza a partir de compuestos que no son carbohidratos. Tenemos entonces que tiene un costo energético. Recuerden que anabólica significa que gasta energía, es decir, que se puede hablar de que esta ruta es endergónica. Tenemos entonces que hay que pensar por qué si es una ruta que gasta energía la célula la va a realizar. Recuerden que la glucosa es la principal fuente de energía de las células. Eso quiere decir que la mayoría de las células lo pueden usar. Si nosotros hablamos de los tejidos animales, la mayoría de los tejidos lo pueden usar. ¿Sí? Cuando hablamos de las plantas, recuerden que uno de los productos de la fotosíntesis es la glucosa, y cuando hablamos de una fuente, digamos, de almacenamiento, tenemos el almidón y el glucógeno, que son fuentes de almacenamiento de glucosa. Obviamente, si se va a utilizar esta síntesis, es decir, si se activa esta síntesis en el organismo de los seres vivos, es porque hay una deficiencia de glucosa. Sí, eso quiere decir que en ningún momento vamos a relacionar esta ruta con la formación de almidón o glucógeno. ¿Sí? Tenemos entonces que cuando hablamos de que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, tendríamos que pensar, ¿y cuáles compuestos? ¿Sí? Algo importante que no se me debe pasar es que en la literatura aparece que ocurre en el citosol, pero es muy importante decir que en esta gluconeogénesis participa una enzima que es intramitocondrial, ¿sí? Es decir, que en esta ruta también está implicada la mitocondria. Tenemos entonces que esos compuestos que no son carbohidratos, a partir de los cuales se puede sintetizar glucosa, tenemos uno de ellos que es el lactato, que proviene de la glucólisis anaerobia o también llamada fermentación homoláctica. Tenemos entonces que ese lactato, por ejemplo, si hablamos de las plantas, se propone que está activa todo el tiempo. Sin embargo, también se propone que está más activa durante la germinación, cuando la cantidad de oxígeno pues no es muy alta en la planta, y además pues no ha desarrollado sus hojitas para hacer fotosíntesis. Tenemos también que en los animales, este lactato muchas veces se representa como una sustancia tóxica. Y esto es porque este lactato, hay que decirlo, viene del ácido láctico, y el ácido láctico, como su nombre lo dice, es un ácido. Entonces, al pH fisiológico, este protón tiende a liberarse. Entonces se propone que cuando el medio se torna muy ácido, ¿cierto? Se torna ácido como tal, empieza a disminuir el pH, puede relacionarse con la fatiga muscular. ¿Sí? Este lactato entonces se relaciona con la fatiga muscular, es decir, con el dolor de los músculos, principalmente cuando, por ejemplo, un individuo no realiza un calentamiento adecuado para hacer ejercicio. Entonces, si no realiza el calentamiento adecuado, recuerden que un calentamiento tiene que ver con la oxigenación de los tejidos. Si no realiza ese calentamiento adecuado, se va a dar la glucólisis anaerobia, también llamada fermentación, y en ese caso se empieza a ver aumentado este compuesto. Ahora, ¿qué pasa cuando un individuo hace el ejercicio sin previo calentamiento, le duelen los músculos, pero descansa? Ya este compuesto, ¿sí? El organismo se encarga de convertirlo. ¿Y en qué lo convierte? En glucosa. ¿Sí? Es decir, podemos mencionar que es una forma como de desintoxicar el organismo. ¿Sí? Muy bien, tenemos entonces que el glicerol también es un metabolito gluconeogénico. Tenemos que ese glicerol proviene a partir o se obtiene a partir de la degradación de los triacilglicerol. Recordemos que los triacilglicerol
Cuando hablamos de los animales, se almacenan principalmente en los adipocitos. Cuando hablamos de las plantas, pues una buena parte se almacena en las semillas. Tenemos que por una ruta que se denomina lipólisis, se convierten en ácidos grasos, en 3 ácidos grasos y un glicerol. Estos ácidos grasos, pues en beta oxidación o en otra ruta hablaremos qué es lo que pasa, pero este glicerol vía gluconeogénica, ¿cierto? Se convierte en glucosa. Hay otra fuente de glucosa que son los aminoácidos glucogénicos, pues se les denominó así, pero no vienen de glucógeno. Estos aminoácidos pueden convertirse en glucosa cuando sufren una reacción de transaminación principalmente, y hay unas excepciones de algunos aminoácidos como la lisina y la leucina. ¿Sí? Tenemos entonces que esos aminoácidos pueden convertirse en intermediarios y entrar como tal a la gluconeogénesis. Y cuando hablamos de los rumiantes, tenemos que mencionar el propionato. Este propionato se obtiene a partir pues de los ácidos grasos. Es un ácido graso que se obtiene de la degradación como tal de la fibra que obtienen los rumiantes, y es potencial a convertirse en glucosa vía gluconeogénesis. Es decir, que siempre que hablemos de la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, hablamos de la gluconeogénesis. ¿Cuándo está activa? Principalmente cuando hay una deficiencia de glucosa. ¿Sí? En ese momento, lo que hace el organismo o el metabolismo es obtener glucosa a partir de estos compuestos. Ahora, cuando nosotros hablamos de para qué se necesita esa glucosa, como ya lo mencioné varias veces, es la principal fuente de energía. Hay que decir que en los animales se activa en algunos momentos principalmente esta ruta, ¿cierto? En estados de ayuno, por ejemplo, en estados de ejercicio intenso, cuando la cantidad de glucosa no es suficiente. Obviamente, digamos que lo primero que va a utilizar cualquier ser vivo son sus reservas. Entonces, si hablamos de la planta va a ser el almidón, si hablamos de el animal va a ser el glucógeno. Entonces ya cuando esas reservas estén disminuidas y digamos las fuentes de ácidos grasos o la de la degradación de triglicéridos no sea suficiente, inmediatamente se va a activar la gluconeogénesis. ¿Sí? También hay que pensar en que el organismo siempre va a tratar de que haya glucosa porque hay tejidos en los animales como el cerebro que utiliza principalmente glucosa como fuente de energía. Entonces, eso hace que el organismo siempre trate de mantener un básico de glucosa. Tenemos entonces aquí la glucólisis. La representé así. Ustedes ven que hablo del citosol, citoplasma, ¿sí? Y tenemos por aquí la mitocondria. Acá la mitocondria. Si lo quisiéramos poner pues así. Tenemos entonces que hay unos pasos irreversibles como tal en la glucólisis. Acá vemos que este es irreversible. Este paso es catalizado por la hexoquinasa. Tenemos otro paso irreversible que es catalizada por la fosfofructosinasa. Y otro paso que es irreversible que es catalizado por la piruvatoquinasa. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en la glucólisis, obviamente vamos en este sentido, ¿sí? Glucólisis. Pero cuando nosotros pensamos en la gluconeogénesis, vamos en este sentido, ¿cierto? Gluconeogénesis. Entonces uno podría pensar, pues se va por el mismo camino, pero no se puede. ¿Por qué? Porque estos pasos son irreversibles. Es como si usted tuviera este camino, pero en algún momento, ¿cierto? Esta ruta
tuviera, no sé, un arreglo y usted definitivamente no pudiera irse por ahí. Y estos puntos son muy importantes, estos pasos irreversibles en las rutas metabólicas, porque permiten su regulación y también para que la célula no entre en conflicto, ¿sí? Sería imposible pensar que la célula va a entrar en conflicto de sí, degrada la glucosa o la sintetiza. ¿Sí? Eso no tiene sentido, principalmente porque recuerden que las rutas están reguladas principalmente por enzimas y también por hormonas. Entonces, cuando esta ruta, por ejemplo, de la glucólisis se activa, es principalmente porque hay una gran cantidad de glucosa, ¿sí? Es decir, que el páncreas liberó insulina y esa insulina promovió que esa glucosa entrara como tal a la célula. Cuando se activa la otra ruta, es decir, la vía gluconeogénica, esa insulina no está presente porque efectivamente no hay glucosa o no hay una buena cantidad de glucosa en la sangre. Entonces hay que pensar que son rutas inversas y que cuando una está activa, la otra no. Bien, tenemos entonces que estos pasos irreversibles son muy importantes tenerlos en cuenta porque es lo que no permite a la célula que se vaya por el mismo camino de la glucólisis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? La célula tuvo que idear una forma de superar estos pasos irreversibles, ¿cierto? Para irse en el sentido hacia arriba. Bien, y para eso pues desarrolló una serie, digamos los tejidos que pueden realizar esta gluconeogénesis, que en los animales pues está muy identificado que es el hígado principalmente, pero el riñón también en una menor proporción. La célula vegetal lo puede realizar sin ningún problema cuando hay una deficiencia de glucosa, ¿sí? Pues uno podría proponer que es en la noche y los otros organismos. Tenemos entonces que la célula estos tejidos que pueden hacer gluconeogénesis tienen unas enzimas coneogénicas. Las tenemos acá, son 4 enzimas. Tenemos entonces la piruvato carboxilasa, que cataliza la conversión de piruvato a oxalacetato, la fosfonolpiruvato carboxicinasa, que cataliza la conversión de oxalacetato a fosfonolpiruvato, la fructosa 1,6-difosfatasa, que cataliza la conversión de fructosa 1,6-difosfato a fructosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfatasa, que cataliza la conversión de glucosa 6-fosfato a glucosa. Para poder entender esto vamos a regresar a la imagen anterior y allí tenemos entonces la gluconeogénesis, ¿cierto? Tenemos entonces allí que este piruvato, que viene vía de la glucólisis como tal, este piruvato entra a la mitocondria, ¿sí? Y debe convertirse en oxalacetato. ¿Por qué? Si uno dice que va en el otro sentido, uno podría pensar, ¿y por qué ese piruvato no se convierte en fosfonolpiruvato y ya continúa? Porque recordemos que este paso es irreversible. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la célula? Tuvo que buscar una estrategia para poder convertir este piruvato a fosfonolpiruvato y allí se habla de que hay varios pasos y hay implicadas como tal 2 enzimas gluconeogénicas. Entonces tenemos que ese piruvato entra a la mitocondria y una vez está en la mitocondria, a partir de la piruvato o por la acción catalítica de la piruvato carboxilasa, se convierte en oxalacetato. ¿Qué es importante decir acá? Que acá hay un gasto de energía, ¿sí? Entonces hay un gasto de energía y que además el piruvato tiene 3 carbonos, debe convertirse en oxalacetato que tiene 4. En este caso, en general se habla de que debe entrar un carbono y probablemente en la mayoría de la literatura aparece el CO2, pero en general también se habla que puede ser del ion bicarbonato. En realidad aquí se da un equilibrio con esas sustancias. Tenemos entonces que se convierte en oxalacetato. Ese oxalacetato hace parte del ciclo de Krebs, es decir, que sufre una serie de conversiones y una vez está como malato, ese malato sale de la mitocondria. ¿Sí? Esta es una enzima, la piruvato carboxilasa es una enzima intramitocondrial. Este malato sale de la mitocondria, ese malato se convierte en oxalacetato. Aquí hay una
oxidación, por lo tanto el NAD o la enzima que cataliza esa reacción, el NAD se reduce, ¿sí? Y tenemos entonces que para que ese oxalacetato se convierta en fosfuenol piruvato, aquí hay un gasto de energía, se utiliza GTP que se convierte en GDP. Recuerden que el GTP es equivalente al ATP. Y allí, como tal, ese oxalacetato se convierte en fosfuenol piruvato. Y aquí participa la otra enzima gluconeogénica, que es la fosfuenol piruvato carboxicinasa. ¿Sí? Entonces allí tenemos la segunda enzima gluconeogénica, es decir, la que cataliza la conversión de oxalacetato a fosfenolpiruvato. ¿Qué pasa una vez está como fosfenolpiruvato? Paso reversible, 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 reversible y llegamos a otro paso irreversible. En este caso, aquí va a participar otra enzima gluconeogénica que es la fructosa 1,6 difosfatasa. ¿Sí? Continuamos entonces de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato necesitamos otra enzima gluconeogénica que nos permita o que nos catalice esta conversión, que va a ser la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Allí tenemos entonces las otras enzimas gluconeogénicas. Bien, teniendo claro que tenemos 4 enzimas gluconeogénicas que nos permiten realizar la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, nosotros ahorita mencionamos unos compuestos gluconeogénicos o metabolitos gluconeogénicos. Entonces es importante saber dónde entran en la ruta como tal. Entonces tenemos por ejemplo, el glicerol. Dijimos que ese glicerol proviene de la degradación de los triacilglicerol, de los triglicéridos. Ese glicerol como tal, ¿sí? Por la acción de una enzima que es la glicerosinasa, y acá hay un gasto de energía, se convierte en glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato se convierte en dihidroxiacetona. Allí como tal hay una reacción, ¿sí? Y allí participa una enzima óxido reductasa y como tal estamos obteniendo NAT reducido, es decir, que es una reacción de oxidación. Ahora, aquí participa una enzima que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Genasa, ¿sí? Y ya una vez está como dihidroxiacetona, miren que esa dihidroxiacetona es isómero del gliceraldehído 3-fosfato y ya cuando está como gliceraldehído 3-fosfato, pues continuamos, ¿cierto? Este paso es reversible, continuamos hacia arriba cuando hablamos de la gluconeogénesis, ¿sí? Bien, tenemos entonces que dijimos que aminoácidos glucogénicos, esos aminoácidos en general, ¿sí? Se pueden, por unas reacciones, se pueden convertir hasta fumarato. Y una vez están en fumarato, pues ya se da las respectivas reacciones para irnos vía gluconeogénesis. Y tenemos también el lactato, que lo mencionamos ahora. Ese lactato es un metabolito también gluconeogénico y ese lactato se convierte en piruvato. Aquí participa una enzima que es la lactato deshidrogenasa. ¿Sí?
y aquí también ocurre una reacción de óxido-reducción. Muy bien, tenemos entonces la relación allí, solo nos falta el propionato. Ese propionato como tal, recordemos que solo es cuando estamos hablando de los rumiantes y ese propionato pues entra aquí o se convierte en succinil-CoA. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos? Una ruta gluconeogénica, que es una ruta anabólica, es decir, que gasta energía. Y miren que por aquí la podemos observar algunos de los gastos de energía. Miren que tenemos acá. Algo importante que no había puesto acá es que cuando hablamos de la glucólisis, en este caso, ¿sí? Recordemos, y hay que mencionarlo, que esta fructosa se rompe y me forma, ¿cierto? Una de hidroxiacetona y otra de gliceraldehído, por lo tanto hablamos de 2, 2, 2, ¿cierto? 2 y 2, eso es trascendental, 2 de fosfonolpiruvato y 2 de piruvato. Eso quiere decir que aquí estamos hablando de 2 ATP y aquí también estaríamos hablando de 2 GTP, ¿sí? Aquí hablaríamos de 4 ATP por lo menos que nos estamos gastando por dos piruvatos que entran como tal a esta ruta para convertirse en glucosa. Tenemos entonces que recordar que cuando hablamos de los metabolitos gluconeogénicos hablamos de el glicerol, del propionato en rumiantes, de los aminoácidos y del lactato. Son metabolitos que son potenciales a convertirse en glucosa por una ruta denominada gluconeogénesis, que cuando hablamos de esta gluconeogénesis siempre tenemos que mencionar 4 enzimas, que una de ellas es intramitocondrial, que es la piruvato carboxilasa, y que las otras son del citoplasma. Tenemos la fosfenolpiruvato carboxicinasa, la fructosa 1,6-difosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa, que cuando ya la glucosa está de esta forma, esa glucosa, como no está fosforilada, fácilmente puede salir, ¿sí?, de la célula para que la puedan usar las otras células, ¿cierto?